Dios les bendiga. Amén. Hermanos, que pongamos en pie, vamos a orar para que pongamos en la mano de Dios y servicio esta mañana. Bendito Dios, gracias al amo Padre por esta mañana maravillosa, Señor, que nos ha regalado, Padre, por la cual estamos hoy prestos para escuchar de su palabra, mi Dios, y ponerla en práctica. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que han jugado, Padre, para estar una vez más aquí, mi Dios, reunidos en nuestro templo. Bendiga a cada niño, mi Dios, a los maestros, Padre, de la sabiduría, mi Dios, para que puedan enseñar a los niños en su clase de escuela dominical, Padre. Por todo lo que hagamos, mi Dios, que sea usted, Padre, controlando nuestras vidas. Todo esto lo damos en benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a empezar adorándole al Señor, hermanos, con el himno 636. Póstrate, una vez más, póstrate. Fuerte, hermano. Bien, como ya lo sabemos, vamos a hacerlo todos juntos, ¿verdad? Cantando este himno maravilloso, póstrate. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el que proveyó mi fe, admirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré. Póstrate, póstrate, es el Rey de las edades, póstrate, el Señor de esplendor, ante su alto trono veo y póstrate, de rodillas te humillas, para amarle más y más, póstrate. En su mano fiel la creación sostiene, con su voz habló y el universo fue. Aún así oirá mi oración sencilla, contemplando a mi Señor me postraré. Póstrate, póstrate, es el Rey de las edades, póstrate, el Señor de esplendor, ante su alto trono veo y póstrate, de rodillas te humillas, para amarle más y más, póstrate. Amén. Bueno, hermanos, hacemos paso a la bienvenida y anuncios y para ello el pastor Sayán. Amén. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar esta mañana de escuela dominical. Es una bendición tenerlas a cada uno de nosotros. Lo bonito de esto es que aunque no tengamos luz, seguimos congregándonos. Estamos en un momento tan bonito de poder disfrutar la naturaleza que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Así que, hermanos, sean bienvenidos. Levantamos nuestras manos de mi lado derecho, ¿verdad? Izquierdo, perdón, ya estoy al revés yo, ¿verdad? Izquierdo, ¿verdad? Dios me los bendiga. Y gracias por estar esta mañana saludando a los hermanos de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Y esta mañana, ¿verdad? Poder estar congregados en escuela dominical. Aquí en mi lado derecho también levanten su mano. Bienvenida a la casa del Señor, ¿verdad? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos sean todos. Y es una bendición tenerles a cada uno de vosotros. Hermanos, de manera rápidamente vamos a dar los anuncios esta mañana preciosa. Y primero, ¿verdad? Darle gracias a Dios porque tenemos el privilegio de estar hoy en la mañana en escuela dominical y porque Dios nos ha dado la oportunidad de levantarnos y congregarnos, ¿verdad? Eso es importante. Y sobre todo saber también que Dios tiene algo bueno para ti esta mañana, ¿verdad? Así que sean bienvenidos también aquellos que nos miran, ¿verdad? Por las redes sociales. De repente se va a escuchar un poco más de ruidos por razones de que ahora no tenemos la transmisión directa, ¿verdad? Va a ser un poco abierta por celular directo, ¿verdad? Entonces, por esa razón vamos a tratar de tener en orden para que no se transmita aquel bullicio, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a saludarles, ¿verdad? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos a la escuela dominical de esta mañana domingo.
quiero decirte, vamos a darte los anuncios. Hoy por la tarde a las 5:30 tenemos nuestro servicio evangelístico. No te lo pierdas, vamos a tener una enseñanza muy bonita, muy importante, de decisiones personales como creyentes que somos en Cristo, ¿verdad? Y de manera también decirte, mañana tenemos reunión los hombres a las 7 de la noche, mañana lunes tenemos reunión a las 7 y tenemos también el día martes el área de cocina a las 6:30. Tengo una reunión con ellos, ¿verdad? 6:30, los de cocina van a tener reunión conmigo el día martes a las 6:30 aquí en el templo, ¿verdad? Así que esos son los anuncios importantes. Decirte siempre, ¿verdad? El miércoles nuestro estudio bíblico a las 6:30 y oración, ¿verdad? Y recordemos siempre el proyecto 4. Recordemos misiones, que este fin de mes es el jueves 31, termina el fin de mes. Y tenemos que aportar, ¿verdad? Recuerden nuestro compromiso con misiones, nuestro compromiso no solamente con misiones, sino también con el proyecto 4, ¿verdad? Que esperamos en el Señor tener pronto, ¿verdad? Esa posición de decir, tenemos tanto cantidad y vamos a actuar con el proyecto. Así que no se olvide, tenga presente, ¿verdad? Tenemos esa bendición de tener esa parte de tener la aportación e incluirse. Hoy algunos niños me dieron para el proyecto 4. Yo le voy a pedir a los hermanos maestros que les digan a los niños, ¿verdad? Incentiven poder tener esa bendición de estar ahí aportando al proyecto 4, ¿verdad? Y yo les doy esa opción para que cada uno de ustedes les diga a sus alumnos que puedan ser participantes de esta bendición de tener el proyecto 4, ¿verdad? Ser parte de eso. Y no solo proyecto 4, sino también misiones, ¿verdad? Misiones, ¿verdad? Hay que enseñarles a los niños tener esa entrega y ese compromiso con el Señor, ¿verdad? Así que estamos hablando sobre esto, ¿verdad? Y decirles que se animen para que podamos todos ser participantes, ¿verdad? De todo esto, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. También, este sábado esperamos en el Señor que no tengamos lluvia, ¿verdad? Yo miré que la lluvia no pasó al final, ¿verdad? Se me pasó para la noche, ¿verdad? Pero esperamos este sábado tener el compromiso de evangelizar, ¿verdad? Y poder llevar las almas, sí, que a las 4 de la tarde estaremos reuniéndonos para el evangelismo. Siempre seguimos el discipulado el viernes. Las personas que ya no vengan a partir de este viernes no se van a graduar. Ellos no van a tener el privilegio de graduarse. El viernes tuvimos ya el primer grupo, ya dejamos la primera tarea y este viernes, si no viene este viernes los que faltaron, pues ya no se puede incluir al discipulado. Va a tener que esperar hasta la segunda oportunidad. Qué triste es porque muchos se pierden estas enseñanzas importantes y al momento de graduarse van a sentir la tristeza de no haberse graduado, ¿verdad? Y la enseñanza también. Muchos están ahora tomando otros rumbos, ¿verdad? Buscan a Dios en medio de la aflicción, pero cuando ya Dios le resolvió el problema, ya se alejan. Y no es así. El trabajo en el Señor es buscarlo todo el tiempo y estar constante en poder, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tristemente hoy tenemos creyentes que buscan al Cristo en dolor, en sufrimiento, pero no lo buscamos cuando estamos bien, ¿verdad? Y es importante que todo el tiempo estemos con el Señor. Así que, hermanos, estos son los anuncios. Vamos a ver quiénes estuvieron cumpliendo años durante esta semana y vamos a cantarle feliz cumpleaños. Puede pasar aquí al frente y nosotros con mucha alegría le cantamos. Si no cumplió años, bueno, no vamos a cantarle. Sí, tenemos a un niño, ¿verdad? Christopher. Vamos a cantarle a Christopher los cumpleaños. Va a contar también. Va a contar, sí. Dice que va a contar. Hermano Jorge, ayúdenme. Mi hermano Juan, dirígele. Vamos con él. Uno. Tres. 4, 6, 7.
7 años. Bueno, hoy va a ser sin música, así que a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que por su amor sin par, al fin de otro año hermoso le permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Vamos a orar por Christopher, ¿verdad? Que Dios le dé muchos años. Oremos, gracias Padre por este momento, por la bendición que tú nos das, Señor, cada día de poder estar contento de lo que tú haces con nosotros. Te pedimos por la vida de Christopher, este niño que está creciendo en tu gracia y conocimiento, hazle ver a su familia, sus padres, que puedan tomar el primer lugar en ti, Señor. Bendícele y dale siempre esa felicidad de cumplir un año más de vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien. Puede llamarse siempre. Bueno, hermanos, hemos hablado del Señor, pedido 125, la tumba del cerrón. Toma el cuarto. Bien, vamos a cantar este himno. Todos vienen muy bien, pero hoy vamos, te van a ayudar. Los que tienen himnario, no sé quiénes tienen himnario. Cuento con ayuda ahí. 1, 2 y 3. La tumba encerró Cristo, mi Cristo, en alma y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Del guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, en su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya nos paso a recoger los diezmos y ofrendas. Y para ello pido que pasen al frente el hermano Rey y el hermano Josué. Y a los lados el hermano Miguel y el hermano Juan. Seguido del himno 435. Aleluya. Mi hermano, Dios le bendiga. Amén.
en la cruz. Cantémoslo fuerte. Siempre la cuenta de 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Herido, triste a Jesús, mostré de mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir hablando de un himno más, el himno 613, Abre mis ojos, dirigido por el pastor Said, y luego les da esta mañana. Amén. Vamos a cantar, hermanos, preparar nuestra mente y nuestros corazones, y darle gracias a Dios porque estamos hoy aquí reunidos. Hoy en las clases de escuela dominical, maestros siempre enfoquen en la obediencia a Dios, ¿verdad? La integridad a Dios, la sumisión a Dios, y sobre todo poder tener ese deseo de servir al Señor, de tener un corazón constricto, humillado,
Animo que las jovencitas también tengan un corazón íntegro ante Dios, los jovencitos también, los niños necesitamos tener una niñez consagrada a Dios, y eso es una parte que el maestro tiene que hacer en clase de escuela dominical. Así que gracias a Dios por esta mañana, vamos a alistarnos y con ánimo, ¿verdad? Y con deseo de poder servirle al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a cantar. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírle, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. Bien, vamos a pedir a los niños bártulos, los más pequeños por nuestra hermana Paola, los más chiquitos, ¿verdad? Vamos en orden para su escuela dominical, los más pequeñitos. Bien. Se le había escapado al niño. Muy bien. Vamos con los niños, nuestra hermana Indira y nuestro hermano Lionel. En orden. Ovejitas. Vamos a ver a la jovencita, Rosa y nuestra hermana Jenny. Y los jovencitos, con nuestro hermano Naim y nuestro hermano Josué. Jovencitos. Recuerden que cuando vengan se van a instalar todos sentaditos en orden, y los adultos los vamos a hacer más acá. Van para el frente, porque hoy se van a sentar los alumnos ahí, ¿verdad? Hoy sí necesito que estén más al frente, porque los alumnos van a venir por allá y yo sí no grito mucho, ¿verdad? Ya no le gané, es el 78, año 78. Me faltaban 3 añitos para nacer. No, 2 añitos y nacía. Yo nací en el 80. Muy bien, hermanos, vamos a ir al libro más antiguo. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, vamos a Génesis, al primer libro. Según la cronología bíblica, dice que debería ser Job el más antiguo, otro o Mateo debería ser primero en el nuevo, perdón, Marcos y después Mateo. Hay muchas cosas, pero el orden Dios ya lo dio así, y vamos a empezar con Génesis, ¿verdad? Así que Génesis capítulo 11. Quiero leer los versículos. Vamos a hacer hoy un tema bien interesante que tal vez usted no le pone atención, pero es bien importante para nosotros. Génesis capítulo 11. Lo vamos a leer para que todos participemos desde el
desde el 10 al 27. Verso 10 hasta el 27. Realmente solo el verso 27 es el que vamos a enfatizar. Pero desde el capítulo 11, verso del 10, vamos a leerlo para que todos podamos participar ahí. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Ok, vamos a leerlo de manera diagonal. Dice el verso 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arsafat 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. ¿Se ha fijado, hermano, que pareciera que las edades que vivían nada de que ver con las edades que estamos viviendo en estos tiempos? 400 años vivir, no sé si usted aguantaría vivir 400 años. Si ya no duramos, los jóvenes llegan a los 17. Vean ustedes ahora. Y sinceramente no sé qué. Dice Juan que comería solo paso, no entiendo por qué edad. Parecería muy paso, una arrugada. Pero déjenme decirle que ellos estaban firmes. Porque Sara tenía más de 80 años y tuvo a Isaac. Eso es una bendición. Vamos a seguir el versículo, ¿cuál? 9. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Miren. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Ese fue poco. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Wow. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Ahí está. Y vivió Nacor después que engendró a Taré de 119 años y engendró hijos e hijas. Todo el 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Uno más, el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana preciosa por la bendición que tú nos das de estar aquí congregados. Bendice tu palabra, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón. Y podamos poner en práctica y asimilar y memorizar y practicar lo que tú nos enseñas esta mañana. Bendice nuestras vidas. Quédate con nosotros. Bendice tu iglesia. Y darnos siempre ese deseo y espíritu servirte con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a específicamente a estudiar el verso 27. Desde ahí vamos a estudiar ese versículo que dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró, dice, a Lot. En otras palabras, lo que quiso decir aquí el autor es que en este verso encontramos uno de los descendientes de Sem. Por eso tuvimos que leer el capítulo más atrás, el versículo 10 en adelante, para que entendieran. Y este descendiente de Sem se llamaba Taré, padre de Abraham, donde estudiaremos su vida, ya que él era el cabeza de familia, al describirse como un idólatra también, que adoraba a otros dioses. Y eso lo dijo Josué cuando le dijo: ustedes quieren quedarse igual, adorándose y como los padres, sus padres que quedaron al otro lado del río. Y en esa ocasión incluía a Taré, que era el padre de Abraham, el que nosotros conocemos como después Dios le cambió a Abraham, el esposo de Sara, ¿verdad? Que después le cambió el nombre, le dijo Saraí, ¿verdad? De manera de que en este verso encontramos ese descendiente que se llama Taré. No sé si ustedes han estudiado, han hablado o han encontrado un poco de este hombre llamado Taré, pero de repente si ya saben más de Taré, eso le va a ayudar a usted a volver a recapitular, a alimentarse de la vida de él. Por eso hoy he titulado el sermón, hoy lo titulamos de esta manera:
¿Quién fue Taré? ¿Cuál es el título del sermón? ¿Quién fue Taré? ¿Quién fue Taré? Ese es el título del sermón. ¿Quién fue Taré? Fíjense bien, cuando hablamos de Taré, era un descendiente de Sem. El texto lo dice que cuando miramos el verso 10 en adelante, un descendiente de Sem, el hijo de Nacor, dice la Biblia, y padre de Abraham, Nacor y de Harán. Si usted ve, junto a Abraham, Sarai, la nuera de Taré, porque una vez que Abraham se casa, recuerden que se convierte Sara en la nuera de Taré. Y vemos ahí que habla de Lot también, que es el hijo de Harán, porque miren el verso 27, Taré engendró a Abraham. ¿Y engendró a quién? A Nacor. Y también, ¿qué dice a quién engendró? A Harán. Entonces Harán tiene un hijo, y ese hijo se llamaba Lot. ¿Se acuerdan de Lot, verdad? Lot era el hijo de Harán. Y Taré, ¿qué es lo que hizo? Taré abandonó la ciudad de Ur, una ciudad de los caldeos, y él se fue a instalar allá en la ciudad de Harán, como se llamaba el hijo, Harán. Y al norte, que queda ahí de Siria, donde él murió algunos años más tarde, a la edad, ¿saben de cuántos años murió Taré? 205 años. Esa era la edad que él tenía, 205 años cuando él murió. En otras palabras, viene la descendencia de Sem. Cuando sale Sem, viene entonces ahora a darse el resultado de Taré. Taré engendra a Lot, Aram, engendra a Abraham, y vemos ahí que toda su familia un día toma la decisión de salir. Él estaba en la ciudad de Ur, una ciudad de los caldeos, y después de esa ciudad sale y se va a vivir a otra ciudad y se instala ahí en Harán. El propósito de él era llegar hasta la tierra de Canaán, pero se quedaron en la ciudad de Harán. Y ahí, estando en Harán, se fue Abraham, pero ahí murió el papá de Abraham, que era Taré. ¿Cuántos años tenían? 205 años. 205 años. Y tras la muerte de Taré, hermanos, Abraham y su familia se trasladaron a la tierra de Canaán. Y eso lo podemos comparar en Hechos 7:4. Quiero que miremos ahí en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 7, verso 4. Vemos ahí. Vamos conmigo. Hechos 7:4. Mire, dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, dice. Y de ahí, muerto su padre, está refiriéndose a Abraham, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Está hablando de que en esa tierra que habitó era Taré. Cuando se muere Taré, lógicamente se traslada Abraham con su familia, incluso se fue ahí de paso. ¿Saben quién se fue con Abraham? Lot. Prácticamente dice la historia que Abraham adoptó a Lot como que si fuera su propio hijo. Recuerden que era el tío, ¿verdad? Porque era hijo de Harán. Harán era hermano de Abraham. Entonces nace Lot y Lot se fue con la familia. Se fue con Sarai y se fue con Abraham a la tierra de Canaán. Y ahí viene la historia de ellos y esa descendencia. Y es importante fijarse en que todo el material de Génesis, si vemos todo Génesis, capítulo 11, tiene como prefacio esas declaraciones que son las generaciones de Taré. Ya que en él era la cabeza de hogar, era un hombre de hogar, cabeza de hogar, y a Taré junto a Nacor se le describe como un idólatra. Nacor era otro que se quedó con ese sistema de adorar a ídolos y que adoraba a otros dioses. ¿Por qué le digo esto? Porque mira lo que dice Josué capítulo 24 verso 2. Josué le hizo ver a su pueblo esa razón de esta descendencia. Josué capítulo 24 verso 2. 24:2, mire qué dice. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, ¿qué dice ahí? Habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quiénes son? Ahí lo especifica. Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a, ¿qué dice ahí? Entonces, si lo dice Josué, literalmente quiere decir que el papá de Abraham
se quedó adorando como dioses falsos. Se quedó en el otro extremo, quedándose con esa misma idolatría. Y yo le voy a decir algo. Es aquí donde viene, podemos sacar una enseñanza buena. Que aún así, Abraham tomó decisiones personales. Porque una vez el papá de Abraham se fue y le dijo, porque el papá vendía ídolos, vendía dioses falsos. Entonces un día le dijo Tarea a Abraham, mira, te voy a dejar encargado en el negocio, quédate vendiendo. Ya voy a venir, y se fue a hacer sus vueltas. Cuando regresa Taré a donde estaba su negocio, encuentra que todos los ídolos los botó Abraham y se deshizo de ellos. No es que los vendió, los deshizo. ¿Saben por qué? Porque Abraham no estaba de acuerdo con esa idolatría. Entonces, si vemos ahí, dirá usted, pastor, pero respetó a su papá, tenía que hacerle caso. Pero recuerde algo, antes que nuestra sangre está Dios primero. Yo no voy a hacer caso que me diga, mira, tienes que hacer esto, anda a comprarme el cigarro, la cerveza. No. Antes de eso está mi Dios en primer lugar. Yo lo voy a respetar como debe de ser. Pero eso provocó en que Abraham tenía sus convicciones firmes. ¿Cómo él va a decir, vendemos ídolos, venga, le vendo este, le estoy vendiendo este, el Dios del sol, el Dios de la luna, esto, etc. Y empezaron a hacer eso, pero Abraham tomó una decisión y el papá se quedó sorprendido. De hecho, la fuente que habla aquí, Josué, interpreta que Génesis da a entender aquí que la decisión de Abraham de seguir a Jehová supuso una ruptura con respecto a las tradiciones de su antepasado. Si usted ve Génesis 12, vean ahí Génesis 12, capítulo 12, verso del 1 al 6. Vamos conmigo, para que entendamos lo que les estoy diciendo esta mañana. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 6. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, miren, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de que dice ahí. Y miren el 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, miren, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y de todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Se fijan ustedes ahí? Tuvo que tomar una decisión. No quiso seguir las tradiciones del papá, pero nosotros muchas veces queremos seguir las mismas cosas de nuestra familia y tal vez no son las cosas que agradan a Dios. Ahí vemos una enseñanza buena de darnos cuenta de que lo que Dios quiere de nosotros es que se presenten convicciones firmes. Hermano, no te voy a decir esto de la manera que te moleste, sino te voy a decir, Dios lo que quiere es que nosotros tomemos las decisiones buenas en el Señor para ser bendecidos, ¿cierto? ¿Sí o no? Él quiere bendecirnos. Pero si nos está atando una familia, alguien así como estaba haciendo el papá de Abraham, él no iba, él lo respetó, él vivía ahí, le hacía caso, no le estoy diciendo que él era irrespetuoso, sino que ahí tomó esa decisión de no seguir las mismas enseñanzas y tradiciones de su papá. Él siguió a Dios en primer lugar como el único y absoluto en su vida. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo hoy esta mañana? Que Dios debe de ser primer lugar en nosotros y que nosotros debemos tener esa convicción. Ahora, quiero que esta mañana miremos tres fases. Quiero que miremos tres fases de quién fue Taré. Primero, número uno, vamos a decir quién fue Taré. Vamos a hablar por su nombre. Vamos a estudiar un poco de lo que significa su nombre, por la etimología de su nombre. ¿Quién fue Taré por su nombre? Vamos a ver. Fíjense bien que se ha demostrado, según los escritos antiguos, que la etimología del nombre, la división del nombre de Taré, es bien difícil. Antes se postulaba y se decía que Taré aparecía como
la palabra TH o TRH. Y el nombre de una divinidad de Ugari. Dice que su nombre era comparado como una divinidad. Y parece que, pero no se han encontrado pruebas de todo esto. Y por tanto se rechazaba esta teoría de que el nombre de que tenía Taré era de una divinidad. En el contexto o en la historia ugarítica, cuando hablamos del término ugarítico, esa raíz nominal del nombre de Taré no se ha encontrado todavía como un nombre propio. Probablemente este se relaciona el nombre de Taré con el alcadio, o sea, con el pagar el precio del matrimonio. Pero otros han especulado sobre el nombre. Recuerden que cada nombre en la Biblia tenía un significado. Los nombres eran importantes en la vida de las personas y tenían un significado. Entonces, otros han especulado con que Taré podría estar relacionado con el término hebreo que es Yarehai, que quiere decir luna, o puede decir también el mes lunar. Y yo, sugiriendo que Taré y su familia, hermanos, eran adoradores a la luna, otros escritores dicen que han sugerido que Taré significa hermano de la luna. Una teoría que probablemente han tratado de enfatizar, pero en sí, hermanos, lo que estamos hablando hoy, se ha considerado que estos nombres o estas enseñanzas, tanto como la ciudad de Ur como Arán, eran centros principales de adoración al Dios de la luna. Y pareciera como que Taré le gustaba esos lugares. Porque en Ur, todo era, los ídolos es adorar a la luna. Se fueron a Arán, como le puso al hijo. Y ahí en esa ciudad también era adoraciones a la luna. Probablemente por eso podemos decir que el nombre de Taré tenga esa relación. Y por eso él tenga un apegamiento a tener adoración al Dios de la luna. Ustedes saben que a nuestros mayas les gustaba adorar al Dios del sol, el maíz. Todo eso tenía un significado. Ahora, yo no sé cómo adorar al maíz, hermano, pero realmente el maíz yo lo ocupo para comer, no lo ocupo para otra más cosa que eso, ¿verdad? Pero hay idolatrías así de esa manera. El Dios del trueno, en la lluvia, algunos se guiaban por eso y decían que ese era un Dios. Probablemente Taré tenía esa inclinación y se iba a esas ciudades porque había esa enseñanza de adorar a lo que era al Dios de la luna. Ese era el nombre de Taré. En sí, Taré, el nombre del dios Luna, en los alrededores de ahí donde se fueron ellos a Arán durante el periodo neoasirio, cuando los sirios estaban ahí, estaba presente en una serie de nombres propios. Pero Taré, y esto es lo que quiero llegar a entender, Taré probablemente tenga relación con algún lugar del norte de Mesopotamia, de manera similar a lo que ocurre con otros nombres en los antepasados de Abraham. Denme un chancecito. Ya me hacía falta. Imagínense, Jesucristo no tenía ni por cerca ningún sonido y yo no sé cómo hacía para que la multitud le escuchara, ¿verdad? Pero yo ya me sentía cansado, ¿verdad? Bien, hablando de Taré, hermanos, probablemente tenga esa relación con algún lugar del norte de Mesopotamia, una ciudad. Yo les iba a enseñar eso, pero va a tardar un poco eso, ¿verdad? Y les iba a enseñar el mapa. De manera similar a lo que ocurre con otros nombres de los antepasados de Abraham. Lo bonito de esto es darnos cuenta cómo Dios independientemente usó a esta persona, ¿verdad? Y de ahí viene la descendencia de lo que nosotros vemos Abraham. Y ahí sacamos nuestros padres antiguos, el padre de la fe, que eran nosotros bíblicamente hablando de Abraham. Pero nos lleva a nosotros a darnos cuenta y a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, Taré, no lo vamos a complicar, era un adorador de dioses falsos. Y él adoraba a dioses falsos, incluso vivía de eso.
De manera que nosotros, eso es lo que tenemos claro de la vida de Taré. No tenemos que complicarnos, decirle si comía arroz con pollo o comía eso. No es tanto importante eso. Solamente sabemos que era el papá de Abraham, sería el abuelo de Lot, ¿verdad? Y aparte de eso, un hombre que trajo y engendró a lo que nosotros conocemos ahora como Abraham, ¿verdad? Número 2, vamos a ver. ¿Quién fue Taré? Número 2. Por cómo salió y habitó en la ciudad de Ur. Por cómo salió y habitó en la ciudad de Ur. Fíjense que los expertos han debatido durante generaciones sobre la situación y la ubicación de Taré. Exacto. Es que ese es el problema, hermanos, cuando nosotros venimos a decir, ahí nació en esa piedra. Y yo no sé dónde muchos afirman que ahí nació en esa piedra. Hermanos, son escritos antiguos y probablemente muchos de ellos también tenían duda de dónde han nacido o han situado. Pero conocemos bien que durante generaciones la ciudad de origen de la familia de Taré, aunque tradicionalmente se ha supuesto que se trataba de la ciudad de Ur, que queda al sur de Mesopotamia, una ciudad que tenía muy fuertes lazos con los amorreos, otro lugar. Bueno, recuerden, los amorreos también eran idólatras en la edad de bronce, en medio de ese tiempo, y otros han abogado por una ubicación al norte que se ubicaba allá en Mesopotamia. Unos decían al sur, que ya estaba en el caldeo de los Ures, y allá el otro por el norte. Algunos lo han identificado como Urfa, o sea que es ahorita la actual Edesa, que queda a unos kilómetros al noroeste de Harán. O Ura, que es una ciudad de la hitita, que es de la ciudad de Cilicia. Pero además al norte de Mesopotamia, hermanos, se le domina la tierra de Abraham. Y sabemos bien que esa tierra es la de Abraham. Si usted quiere ver ahí Génesis capítulo 24, no nos compliquemos, verso 4 al 7. Vamos, Génesis capítulo 24, verso del 4 al 7. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Sino que irás a mi diestra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. De manera, hermanos, que esto cobra sentido cuando uno considera que Abraham y que muchos topónimos, hermanos, de la religión están, los topónimos, hermanos, son la gente que estudia la investigación del lugar donde es cada persona. Y vemos ahí, hermanos, que como parientes de Abraham, con los parientes de Abraham como Nacor, Taré, Aram, Serú, sin embargo es históricamente plausible de ver que los amorreos fueran trasladándose repentinamente al norte del sur de Mesopotamia. Era la patria de los amorreos, y que muchas familias ahí en ese tiempo comenzaron a viajar hacia el sur a finales del siglo III del milenio, ¿verdad? Antes de nuestro Señor Jesucristo, estableciéndose en esos centros urbanos como Ur, Urú, son ciudades, Babilonia, etcétera, ciudades que habitaban en esos lugares de ahí. Ahora bien, sin duda resulta, óigame bien, creíble que las familias amorreas regresaran a su patria periódicamente. Por tanto, puede ser que la familia de Taré hubiera ido a Ur en generaciones anteriores, probablemente desde ahí, hace muchos años. La familia de este hombre Taré, padre de Abraham, iban a Ur, se instalaron ahí y luego hubieran regresado al lugar de origen de la familia posteriormente. Así que pues lo más verosímil aquí, hermanos, es que Taré y su familia vivían y vivieran en la Ur situada al sur de Mesopotamia. Vamos a quedarnos con esa manera, que Taré y su familia vivieron ahí en la ciudad de Ur,
que estaba situada al sur de Mesopotamia. Qué bonito es saber de la vida de Taré, porque independientemente fue una persona que fue útil, porque él engendró al hombre que hoy conocemos como el padre de la fe, Abraham. Y todo esto es importante conocer de estos personajes. Es bien difícil, hermano, porque cuando vemos las crónicas hay muchas historias, mucha cronología de años, de fechas, de nombres. Si usted ve al principio que leímos el versículo del 10 en adelante, salía un montón de nombres que de repente usted, ¿y de dónde salió esto, verdad? Probablemente cuando le ponemos atención a cada nombre, tiene una importancia y un significado para nuestras vidas. La enseñanza de esta mañana es aplicar lo importante que es conocer a alguien que fue útil para poder ver nosotros ahora el resultado de lo que tenemos ahora como la descendencia de los judíos. Porque cuando Abraham nace su primogénito, más adelante en Génesis, fue Isaac. Y de la ascendencia de ese hijo primogénito que Dios le dijo que la herencia iba a ser ahí, y a él iba a ser bendecido, viene la descendencia de los judíos. Pero antes de eso Abraham cometió el error y hizo caso a su esposa y se metió con una mujer que era egipcia. Y esa mujer, por como la mujer le dijo, Sarai le dijo, mira, yo estoy vieja, ya tengo más de 80 años, ¿cómo yo te voy a dar un hijo? Es imposible ya. Pero Dios le había prometido que iba a venir un primogénito y él desobedeció esto. Y cayó en ese dardo de la mujer a hacerle caso y se metió con su egipcia. Agar se llamaba, que de ahí nace Ismael. Pero Dios le dijo, ¿te acuerdas? Esto no es la bendición, es Sara que va a tener hijo. Y más adelante, 20 años después, 25 años, nace Isaac. Y por eso ese es el problema, porque los ismaelitas son los árabes, la descendencia árabe. Ellos dicen que son primero y por eso tienen que estar en el territorio que es. Por eso es la guerra ya entre judíos y árabes. Jerusalén, no, yo soy ahí primero porque nosotros somos los dueños de ahí, porque nosotros venimos de nuestro padre Abraham. Cierto, nacieron de padre Abraham, Ismael, pero era de la egipcia y no era de la promesa de Dios. ¿Qué vale más la promesa de Dios y las palabras que Dios está diciendo ahí? Entonces, tristemente está la guerra ahí y se mantiene esa guerra. Por eso están peleando territorio todo el tiempo, porque ellos dicen que son primero. A nivel lógico podemos ver que sí son primero, porque nació primero Ismael, pero era de no del matrimonio que Dios había dejado. ¿Se fijan qué importante es tener hijos de un matrimonio? Porque cuando vienen las herencias, hermanos, agárrense. Yo creo, hermanos, que es importante darnos cuenta, y antes usted arregle papeles mejor y dé las cosas como son, porque al final eso va a ser una guerra para la familia. Tremendo, va a ser una guerra. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir el hijo aquel? Yo nací primero y de repente nació primero, pero era de otra mujer. Eso me pertenece a mí, yo soy sangre de él también. Y ahí viene la guerra. Es mejor dejar escrito ahora, por eso es la guerra que hay allá. Aunque la Biblia dice, y Dios lo dijo, que el privilegio va a ser para Isaac. Así tenía que quedarse. Pero ellos no van a entender eso, no van a asumir esa responsabilidad. Entonces la enseñanza de hoy es darnos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. Amén, hermanos. Y sabemos ahora quién era Taré. ¿Quién era Taré, hermanos? El padre de Abraham. ¿Y era abuelo de quién? De Lot. Y ahora tenemos claro, mire, Taré, cuando escuchen de Taré, se van a dar cuenta que era el papá de Abraham. Ahora él se quedó adorando a ídolos en la ciudad de Abraham y murió de 205 años. Vamos ahora a hablar algo más importante, número 3. ¿Quién fue Taré? Vamos a ver sus tradiciones posteriores. Por sus tradiciones posteriores, vamos a hablar de ello, de quién fue Taré por sus tradiciones posteriores. Dicen que son muchos los que han tratado de reconciliar los datos cronológicos de Taré relativos a ahí en Génesis 11 del 26 en adelante, porque con la confirmación que se dice allá en Hechos 7:4 que habla más allá lo que hizo Abraham de separarse, según Génesis 11:26
ahí anteriormente, Taré tenía 70 años. Miren, Taré vivió 70 años y engendró a quien dice. Quiere decir que se tenía 70 años cuando nació Abraham. Yo no sé ser papá de 70 años, hermanos, todavía. Bueno, recuerden que Taré vivió 205 años. Y miren, cuando su padre Taré tenía 135 años, miren Génesis 12:4. 12:4, miren. Y fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y Abraham de edad de 75 años cuando nació, dice ahí, salió de Harán. O sea que ya tenía 135 años el padre de Abraham. Pero luego Taré vivió 70 años más y murió a la edad de 205 años. Vean 11:32, Génesis 11:32. Y fueron los días de Taré, ¿cuánto dice ahí? 205 años. 205 años. Y murió Taré, ¿a dónde dice? En Harán. Qué interesante darnos cuenta, hermano, cuando vemos que este hombre vivió 205 años. Dice que las tradiciones judías extrabíblicas cuentan que Abraham se convirtió primero al Señor. En la familia así surge, hermano. Hay veces que nuestros padres no son cristianos, pero nuestros hijos se convierten primero. O hay veces al revés. En el matrimonio, el esposo se convierte primero o la esposa se convierte primero y va a la iglesia y empieza a llevar a sus hijos. Vean aquí, Abraham tomó una decisión. Decidió convertirse primero. Era un vendedor, el papá de Abraham era un vendedor de ídolos y que un día, como les dije al principio, dejó en el negocio en manos de su hijo Abraham, y cuando él regresó encontró a Abraham que los había destruido a todos. No es que los desapareció, los destruyó en totalidad. Y nos damos cuenta, hermanos, que esto fue algo sorprendente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener convicciones. Usted no tiene que practicar lo que no le agrada a Dios, sino lo que le agrada a Dios. Pero es bien difícil. ¿Por qué? Aquí viene algo importante. En nuestros hogares, usualmente la familia cuando es grande, o cuando la familia es cariñosa, cuando uno de nuestros hijos cumple años, decidimos hacerle un cumpleaños. Pero hay veces que cometemos el error grande. Tenemos ahí y los familiares le dicen, no, vamos a comprar cerveza, y llevan cerveza y llevan de todo. Y al final ya no es una fiesta para el niño, ¿verdad? Es la fiesta para nosotros. ¿Cierto, señor? Así pasa. Y empieza unos a hacer otras cosas, malas palabras, empiezan a beber. Y al final se perdió el enfoque. Ya no hay feliz cumpleaños. ¿Cuál feliz cumpleaños? Sale la ranchera. Y empieza otra cosa. Y se perdió el enfoque. ¿Qué quiero decirte con esto? Es ahí donde nosotros tomamos una decisión firme. Tú no puedes estar aquí en esto. Dirá, pero mi familia de repente vino de largo, me visitó y esto, hermano, usted tiene que decir no. Porque antes de todo usted tiene principios y tiene a un Dios en su corazón. Es fuerte, es duro, pero tenemos que aprender a hacer lo que hizo Abraham. Imagínense, le botó la venta, hermano. Que es diferente que le diga a mi familiar, mira, aquí no se recibe cerveza. Usted no se la compró. Llévate eso y te vas de aquí, no te voy a recibir. Pero lo que hizo fue destruir lo que él había invertido. Lo quebró. Estas fueron convicciones firmes, hermano. Esto es una enseñanza para que nos demos cuenta que es importante que cada vez que usted actúe, debe de hacerlo como Dios quiere que se haga, no como nosotros queremos. Y de esa manera nosotros vamos a tener bendiciones en nuestras vidas. En la noche vamos a hablar de algo muy importante, de decisiones importantes. Pero hoy, esta mañana, quería darte enfoque en lo que quién fue Taré. Y Taré para nosotros es importante en un sentido. Dios lo usó para un punto importante y fue instrumento para que naciera Abraham, así como María
fue instrumento para que viniera nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es que vamos a venir y vamos a crear un altar y vamos a adorarle a Taré. No vayan a interpretarlo de esa manera, sino darnos cuenta quién era el papá de Abraham, qué hizo y por qué razón llegó a ese lugar. Él se quedó en la ciudad de Harán, ahí se murió a los 205 años y más que nada procreó sus hijos, y sus hijos, como habla la Biblia en el verso 27, fue Abraham, Anacor y Harán. Y Harán, que era su hijo, engendró a Lot. Entonces tanto Abraham y Nacor se quedaron allá en Harán, y por eso ellos se consideraron como ídolos, idólatras. Pero Abraham se convirtió primero y él tomó la decisión de buscar del Señor y hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es la enseñanza de hoy? Aprendimos que Taré viene de la descendencia de Sem, padre de Abraham. Y vimos también que era un cabeza de hogar, uno de la familia, que su misión era enseñarle a sus hijos el temor a Jehová. Pero él se consideró como un idólatra que adoraba a otros dioses, y que Abraham no fue de Abraham seguir los mismos pasos de su papá. Por tanto, usted y yo, esta mañana, tienen que tomar una decisión. Debemos de conocer estas vidas para darnos cuenta que la mejor forma de poder caminar en esta tierra es seguir a nuestro Dios. Hoy tenemos muchos problemas, pero los problemas se acumulan en nosotros. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no oramos. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de ser fieles a Dios. Y seguimos en problemas. ¿Saben por qué? Porque hemos dejado a Dios a un lado. Hemos perdido la devoción de orar. Mira, pastor, pero es que usted no sabe la necesidad económica. No es la necesidad económica que te tiene pobre. Es la necesidad espiritual que nos tiene pobre. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, ¿a quién nosotros debemos de acudir? Mateo lo dijo claramente en el capítulo 7. Él dijo, Jesucristo dijo, buscad, pero él menciona ahí sobre la oración y habla de que buscad y hallaréis, pedid os se os dará, buscad y hallaréis. Entonces yo, si pido al Señor, usted sabe bien que Dios le va a dar a usted, pero tenemos que tomar de nuestra parte, nuestra manera de hacer las cosas bien en el Señor. Hacerlo es actuar ahora, y Dios le va a bendecir y le va a sacar de la situación difícil que está pasando. Yo no conozco lo que usted está pensando ahora, pero sí Dios sabe lo que está pensando. ¿Cuál es su necesidad? Pero hay cosas que debemos de soltar de nosotros para poder ver Dios actuar en nuestra vida. ¿Cómo? Tengo que quitarme muchas cosas que me están estorbando, muchos sucios, y limpiarme para poder agradarle a Dios con todo mi corazón. Hermanos, Dios es bueno y siempre ha sido bueno. Pero el problema está en que muchos de nosotros dejamos a Dios a un lado, lo sacamos de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque no oramos. Pregúntese usted cuánto tiempo le dedicó usted esta semana a Dios en oración. ¿Cuánto tiempo usted se dedicó a separarse a un lado y orar al Señor? Y decirle a solas a Él, Padre, perdóname, te he fallado, estoy pasando esto, quiero obedecerte, Dios. Pero muchos de nosotros nos hemos separado de Dios. Nunca busquemos a Dios cuando estemos en problemas. Busquemos a Dios siempre cuando no estemos en problemas y cuando estamos en problemas. No es lo mismo ser devoto que ser una persona que busquemos a Dios en el auxilio. Solo cuando estamos ahorcados en el cuello, ahí sí el Dios de auxilio. Y buscamos al Dios de auxilio. Y ese no es el Dios de auxilio. En el momento es el Dios de auxilio. El Dios ha estado siempre. Pero los infieles, muchos de nosotros somos los que somos infieles. Dios ha sido fiel. Y esto es lo que Dios quiere. Taré era el papá de Abraham.
Pero Abraham fue fiel a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Fieles en todo momento y en todas circunstancias. Y Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto lo creen? Así que, hermanos, esta mañana solo queríamos hablar un poco de Taré y darles a entender quién era Taré. Vamos a repasar rápidamente. ¿Cuántos años tenía Taré cuando murió? ¿Dónde murió? ¿En la ciudad de qué? Harán. ¿Era el papá de quién? ¿Abuelo de quién? De Lot. Muy bien. Y aparte de 205 años, ¿era un hombre cristiano o era idólatra? Idólatra. Muy bien. Estamos claros que ya estamos viendo que Taré, este era el hombre que... Versículo de memoria, Génesis 11:26. Génesis 11:26. Y de esta manera me despido de los hermanos de las redes sociales. Muy buenos días, Dios te bendiga. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán.